Aquella noche, el cielo de Barcelona parecía desplomarse sobre la ciudad. La lluvia caía con una furia implacable, como si quisiera lavar todas las penas del mundo. Yo, exhausta después de un turno de 12 horas en el hospital, solo anhelaba llegar a casa, darme una ducha caliente y descansar en los brazos de mi marido, Javier. El autobús avanzaba lentamente por las calles inundadas, y yo miraba por la ventana empañada, recordando los rostros de los pacientes que había atendido ese día. Una anciana con neumonía, un niño con una fractura, un hombre recuperándose de un infarto. Ser enfermera era agotador, pero gratificante. Sonreí para mis adentros, pensando en el hogar acogedor que me esperaba. Cuando el autobús se detuvo en mi parada, me apresuré a bajar, cubriéndome con mi paraguas que apenas ofrecía protección contra la tormenta. Caminé rápidamente por la acera, con el agua salpicando mis zapatos y empapando mis pantalones. A medida que me acercaba a mi casa, una sensación extraña comenzó a crecer en mi estómago. Algo no estaba bien. Al doblar la esquina, me quedé paralizada. Mi corazón dio un vuelco y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Allí, esparcidos por todo el jardín delantero, estaban mis libros, mi ropa, mis fotografías, toda mi vida, empapada y arruinada por la lluvia. ¿Qué está pasando?, murmuré para mí misma, incapaz de procesar la escena frente a mis ojos. Fue entonces cuando los vi. Mis suegros, Pilar y Antonio, de pie en el porche, protegidos de la lluvia. Sus rostros estaban contraídos por la ira, y en cuanto me vieron, comenzaron a gritar. «Ahí estás, ingrata», rugió Antonio, su voz apenas audible sobre el estruendo de la lluvia. «Ya era hora de que aparecieras». Pilar, con los brazos cruzados y una mirada de desprecio, añadió: «Eres un fardo para esta familia. No queremos verte más por aquí». Aturdida, di un paso adelante, tratando de encontrar mi voz. «Pero, ¿qué he hecho? No entiendo». «No te hagas la inocente», gritó Pilar. «Sabemos muy bien lo que eres. Una aprovechada, eso es lo que eres. Viviendo de nuestro hijo, gastando su dinero mientras juegas a ser enfermera». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Jugar a ser enfermera? Había estudiado durante años, había sacrificado noches y fines de semana, había llorado de frustración y celebrado pequeñas victorias. ¿Cómo podían decir algo así? Pero, ¿dónde está Javier?, pregunté, buscando desesperadamente a mi marido con la mirada. Él sabe que trabajo duro, él. Javier por fin ha abierto los ojos, interrumpió Antonio. Se ha dado cuenta del error que cometió al casarse contigo. No volverás a verlo. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con las lágrimas que ahora corrían por mis mejillas. Miré mis pertenencias esparcidas por el jardín, mis libros de enfermería hinchados por el agua, las fotos de mi boda flotando en los charcos. Todo lo que había construido en los últimos años se desmoronaba frente a mis ojos. Con las piernas temblorosas, me acerqué al jardín y comencé a recoger lo que pude. Mis manos temblaban mientras trataba de salvar algunas fotografías, un viejo peluche que me había regalado mi abuela, mi título de enfermería. «No te molestes en llevarte nada», gritó Pilar. «Todo está arruinado, igual que tú». Ignoré sus palabras y seguí recogiendo mis cosas en silencio. La lluvia había empapado completamente mi uniforme, y sentía el frío calándome hasta los huesos. Pero el frío exterior no era nada comparado con el hielo que se estaba formando en mi corazón. Después de varios minutos, logré reunir algunas de mis pertenencias en una bolsa empapada. Me puse de pie, sintiendo el peso de la traición y la confusión. Miré una última vez hacia la casa que había sido mi hogar, esperando contra toda esperanza ver a Javier aparecer, explicarme que todo era un malentendido, defenderme. Pero la puerta permaneció cerrada. Solo estaban Pilar y Antonio, mirándome con desprecio desde el porche. Sin decir una palabra más, di media vuelta y comencé a caminar bajo la lluvia. No sabía a dónde iba, no tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme allí, donde el amor se había convertido en odio, donde mi hogar se había transformado en un lugar hostil. Mientras me alejaba, escuché a Pilar gritar una última vez: «Y no vuelvas nunca. Eres una vergüenza para esta familia».
Sus palabras me persiguieron mientras caminaba por las calles oscuras y mojadas de Barcelona, una ciudad que de repente parecía inmensa y aterradora. La lluvia continuaba cayendo, lavando mis lágrimas pero no el dolor que sentía en lo más profundo de mi ser. Esa noche, mientras buscaba refugio en un pequeño hotel de la ciudad, me prometí a mí misma que descubriría la verdad detrás de esta traición. No podía creer que Javier, el hombre con el que había compartido mis sueños y esperanzas, pudiera abandonarme así. Tenía que haber una explicación, y la encontraría. Pero por ahora, solo podía sentir el peso del agotamiento, la confusión y el dolor, mientras el sonido de la lluvia contra la ventana me arrullaba en un sueño intranquilo. Las noches siguientes fueron un torbellino de emociones y pensamientos confusos. Me encontré alojada en un pequeño hostal en el corazón de Barcelona, un lugar modesto pero acogedor que contrastaba enormemente con la vida que había dejado atrás. Desde la ventana de mi habitación, podía ver la vida de la ciudad continuar como si nada hubiera cambiado, mientras yo sentía que mi mundo se había desmoronado por completo. Cada noche, me sentaba en la cama, con el teléfono en la mano, marcando una y otra vez el número de Javier. El tono de llamada sonaba interminable, pero nunca había respuesta. Solo el silencio al otro lado de la línea, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Javier, por favor, contesta, susurraba al teléfono, como si mis palabras pudieran atravesar la distancia y llegar a él. Necesito entender qué está pasando. ¿Por qué me haces esto? Pero mis súplicas caían en el vacío. Cada llamada sin respuesta era como un puñal en mi corazón, profundizando la herida de la traición. Durante el día, intentaba mantenerme ocupada. Caminaba por las calles de Barcelona, perdiéndome entre los turistas y los locales, tratando de encontrar algún sentido en el caos de mi vida. Visitaba la Sagrada Familia, me sentaba en los bancos del Parque Güell y paseaba por las Ramblas, pero ni siquiera la belleza de la ciudad podía aliviar el dolor que sentía. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña terraza, una pareja de ancianos en la mesa de al lado llamó mi atención. Se miraban con tanto amor y complicidad que sentí un nudo en la garganta. Así pensé que seríamos Javier y yo, pensé con amargura. El camarero se acercó a mi mesa, notando mi expresión abatida. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó con amabilidad. Intenté sonreír, pero las lágrimas me traicionaron. Es solo que, me siento completamente abandonada, confesé. El hombre mayor de la mesa vecina me miró con compasión. El amor verdadero nunca abandona, hija, dijo con voz suave. Si te han dejado, es que no era amor de verdad. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para ahondar en mi dolor. ¿Acaso todo lo que había vivido con Javier era una mentira? ¿Cómo podía la familia que pensé que me amaba traicionarme de esta manera? Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada momento de mi relación con Javier y su familia, buscando señales que hubiera pasado por alto, indicios de que esto pudiera suceder. Pero no encontraba nada. Solo recuerdos felices que ahora parecían burlarse de mí. A medida que pasaban los días, el dolor inicial se fue transformando en una mezcla de confusión y rabia. ¿Cómo podían mis suegros tratarme así después de todo lo que había hecho por la familia? ¿Y Javier? Su silencio era quizás lo que más me dolía. Me sentía como una extraña en mi propia vida, vagando por una ciudad que una vez había amado, pero que ahora solo me recordaba todo lo que había perdido. Barcelona, con su bullicio y su belleza, se había convertido en el escenario de mi soledad y mi dolor. Una semana después del incidente, mi teléfono comenzó a sonar con una frecuencia inusual. Al principio, ignoré las llamadas, asumiendo que serían más intentos de contacto de mis compañeros de trabajo preocupados. Sin embargo, cuando vi que los números pertenecían a Pilar y Antonio, sentí una mezcla de ansiedad y resentimiento. ¿Qué querrán ahora?, me pregunté, mientras observaba el teléfono vibrar sobre la mesita de noche del hostal. Parte de mí quería contestar, exigir explicaciones, pero el dolor de su traición aún estaba demasiado fresco. Las llamadas continuaron durante todo el día, cada vez más frecuentes y persistentes. Los mensajes de voz se acumulaban, pero no me atrevía a escucharlos. El tono urgente de las notificaciones me intrigaba, pero el miedo a más dolor me mantenía alejada. Esa noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante cerca del hostal, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Javier.
Mi corazón dio un vuelco. Después de un momento de duda, decidí contestar. Hola, dije con voz temblorosa. María, la voz de Javier sonaba desesperada. Por favor, tienes que volver inmediatamente. Te necesitamos. ¿Necesitarme?, respondí con amargura. ¿Ahora me necesitan? Después de echarme como si fuera basura, ¿ahora me necesitan? Lo sé, sollozó Javier. Cometimos un error terrible. Nunca debimos. Pero ahora no hay tiempo para explicaciones. Es Sofía. Ha desaparecido. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Sofía, la hermana menor de Javier, siempre había sido como una hermana para mí también. ¿Cómo que ha desaparecido?, pregunté, olvidando momentáneamente mi resentimiento. Hace 3 días que no sabemos nada de ella, explicó Javier entre sollozos. La policía está investigando, pero no tienen pistas. Por favor, María, sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero te necesitamos. Sofía te necesita. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Por un lado, el dolor de la traición aún ardía en mi pecho. Por otro, la preocupación por Sofía comenzaba a eclipsar todo lo demás. Estaré allí en media hora, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con mi decisión. Colgué el teléfono y me apresuré a recoger mis cosas en el hostal. Mientras caminaba hacia la casa que una semana antes había sido mi hogar, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, preocupación, miedo, todo se mezclaba en mi interior. Al llegar a la casa, vi varias patrullas de policía estacionadas fuera. La escena era surreal, tan diferente de la última vez que había estado allí. Tomé una respiración profunda y me acerqué a la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Javier, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado por la preocupación. María, dijo con voz quebrada. Gracias por venir. Asentí en silencio y entré en la casa, preparándome para enfrentar lo que fuera que me esperaba adentro. Al entrar en la casa, me encontré con un escenario caótico que contrastaba fuertemente con la tranquilidad que solía reinar en ese hogar. El salón, normalmente impecable, estaba ahora lleno de papeles esparcidos, tazas de café a medio beber y agentes de policía que iban y venían con expresiones serias. En el centro de todo este caos estaban Pilar y Antonio. Al verme, sus rostros mostraron una mezcla de alivio y vergüenza. Pilar, con los ojos hinchados de tanto llorar, dio un paso hacia mí, pero se detuvo, como si no supiera si tenía derecho a acercarse. María, comenzó a decir, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Antes de que pudiera decir algo más, un agente de policía se acercó a mí. ¿Usted es María, la cuñada de Sofía?, preguntó con tono profesional. Asentí, aún tratando de procesar la escena frente a mí. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Sofía. ¿Cuándo fue la última vez que la vio o habló con ella? Mientras intentaba recordar, Javier se acercó, su rostro una máscara de angustia y desesperación. María, dijo entre sollozos, Sofía lleva desaparecida 3 días. Nadie sabe nada de ella desde el lunes por la mañana. Su teléfono está apagado, no ha usado sus tarjetas de crédito. Es como si se la hubiera tragado la tierra. La gravedad de la situación me golpeó de repente. Sofía, siempre tan alegre y llena de vida, había desaparecido sin dejar rastro. Olvidé por un momento todo el rencor que sentía hacia esta familia y me concentré en la crisis actual. ¿Han revisado su habitación? ¿Sus redes sociales?, pregunté, tratando de mantener la calma. Antonio asintió débilmente. La policía ha revisado todo. No hay ninguna pista, ningún indicio de a dónde pudo haber ido. Miré alrededor de la habitación, notando por primera vez las fotos de Sofía que habían colocado en la mesa del comedor. Su sonrisa radiante en cada imagen contrastaba dolorosamente con la atmósfera sombría que reinaba en la casa. ¿Y sus amigos?, pregunté. ¿Han hablado con todos ellos? Hemos contactado a todos los que conocemos, respondió Javier, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Nadie sabe nada. Es como si se hubiera esfumado. En ese momento,
Pilar se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Antonio la rodeó con sus brazos, pero su propio rostro reflejaba una desesperación igual de intensa. Me senté en una silla cercana, tratando de ordenar mis pensamientos. La última vez que había visto a Sofía fue hace unas semanas, antes de que todo se desmoronara. Recordaba haberla visto feliz, emocionada por algún proyecto del que no me había querido dar detalles. ¿Mencionó algo sobre algún viaje o proyecto especial?, pregunté, dirigiéndome a todos en la habitación. Javier negó con la cabeza. No que sepamos. Estaba normal, como siempre. Mientras los agentes de policía continuaban su trabajo, tomando notas y haciendo llamadas, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, esta familia seguía siendo importante para mí. Y Sofía, sobre todo, necesitaba que todos estuviéramos unidos para encontrarla. Haremos todo lo posible para encontrarla, dije en voz baja, más para mí misma que para los demás. La noche se cernía sobre nosotros, trayendo consigo una sensación de urgencia aún mayor. Mientras la búsqueda continuaba, no podía evitar preguntarme, ¿dónde estás, Sofía? Mientras la noche avanzaba y la tensión en la casa aumentaba, me encontré sentada en un rincón del salón, observando el ir y venir de los policías y las expresiones angustiadas de la familia. De repente, un recuerdo fugaz cruzó por mi mente, como un relámpago en la oscuridad. Esperen un momento, dije, levantándome de un salto. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Creo que recuerdo algo importante. Javier se acercó rápidamente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Qué es, María? ¿Qué recuerdas? Cerré los ojos, tratando de visualizar la conversación que había tenido con Sofía semanas atrás. Hace unas semanas, Sofía me habló de un lugar, un convento antiguo en las montañas. Pilar se levantó del sofá, su rostro mostrando confusión. ¿Un convento? Sofía nunca ha sido particularmente religiosa. No, no era por religión, expliqué, los detalles volviéndome poco a poco. Me dijo que era un lugar donde iba a meditar, a encontrarse a sí misma. Mencionó que le gustaba retirarse allí cuando necesitaba paz y tranquilidad. Antonio frunció el ceño. Nunca nos habló de ese lugar. ¿Estás segura, María? Asentí con firmeza. Estoy segura. Recuerdo que me mostró algunas fotos en su teléfono. Era un edificio de piedra, rodeado de bosques. Parecía muy tranquilo y aislado. El agente de policía que había estado escuchando nuestra conversación se acercó rápidamente. Señorita, ¿recuerda algún detalle más sobre la ubicación de este convento? Cerré los ojos nuevamente, esforzándome por recordar. Sofía mencionó que estaba a unas 2 horas en coche desde Barcelona. En dirección norte, creo. Dijo algo sobre un camino sinuoso y que a veces perdía la señal del teléfono mientras subía. El agente asintió, tomando notas rápidamente. Esto podría ser una pista importante. Voy a comunicarlo inmediatamente al equipo de búsqueda. Mientras el policía se alejaba para hacer algunas llamadas, Javier me miró con una mezcla de gratitud y remordimiento. María, yo no sé cómo agradecerte. Si no hubieras venido. Le interrumpí con un gesto de la mano. No es momento para eso ahora, Javier. Lo importante es encontrar a Sofía. Pilar se acercó tímidamente. María, tienes razón. Y quiero que sepas que, independientemente de lo que pase, estamos profundamente arrepentidos por cómo te tratamos. Nunca deberíamos. Ahora no, Pilar, dije suavemente. Hablaremos de eso más tarde. Ahora debemos concentrarnos en Sofía. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Los agentes de policía hicieron llamadas, consultaron mapas y movilizaron equipos de búsqueda. La tensión en la casa era palpable, pero ahora mezclada con un rayo de esperanza. Mientras observaba a la familia reunida, esperando noticias, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. A pesar del dolor que me habían causado, en ese momento lo único que importaba era encontrar a Sofía sana y salva. La noche se extendía ante nosotros, llena de incertidumbre, pero también de una nueva determinación.
Sofía estaba ahí fuera, en algún lugar, y ahora teníamos una pista para encontrarla. Las horas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. La sala de estar se había convertido en un improvisado centro de operaciones, con mapas esparcidos sobre la mesa de café y el constante zumbido de conversaciones en voz baja entre los agentes de policía. Javier no dejaba de caminar de un lado a otro, mientras Pilar y Antonio permanecían sentados en el sofá, agarrados de las manos como si fueran un salvavidas. Yo me mantenía cerca de la ventana, observando la oscuridad de la noche, rezando en silencio por buenas noticias. Cerca de la medianoche, el teléfono sonó, sobresaltándonos a todos. El agente a cargo respondió rápidamente, su rostro pasando de la tensión a un cauto optimismo mientras escuchaba. «Entendido. Manténganme informado», dijo antes de colgar. Se volvió hacia nosotros con una leve sonrisa. «Han encontrado el convento que describió María. Los equipos de búsqueda están en camino». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Javier se dejó caer en una silla, cubriendo su rostro con las manos. «Gracias, Dios mío», murmuró. Las siguientes horas fueron de espera angustiosa. Cada minuto parecía estirarse interminablemente. Finalmente, poco antes del amanecer, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, fue Javier quien se abalanzó sobre el aparato. «¿Sí? ¿La han encontrado?», preguntó con voz temblorosa. Observamos con el corazón en la garganta cómo su expresión pasaba de la ansiedad al alivio y luego a una mezcla de alegría e incredulidad. «Está bien. Está a salvo», anunció, lágrimas corriendo por sus mejillas. «La encontraron en el convento, tal como María dijo». Pilar soltó un sollozo de alegría y se abrazó a Antonio, quien parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Yo sentí que mis piernas se aflojaban y tuve que apoyarme en la pared para no caer. «¿Qué pasó?», pregunté, cuando Javier terminó la llamada. Él se pasó una mano por el rostro, entre risas y lágrimas. Aparentemente, Sofía decidió hacer un retiro espiritual de última hora. Se olvidó completamente de avisar a nadie. Su teléfono no tenía señal allí arriba. «¿Un retiro espiritual?», repitió Antonio, incrédulo. «¿Todo este sufrimiento por un retiro espiritual?». Javier asintió. Dice que necesitaba tiempo para pensar, para encontrarse a sí misma. Cuando los agentes llegaron, estaba meditando y no tenía idea del caos que había causado. No pude evitar soltar una risa nerviosa. Era tan típico de Sofía, siempre en su propio mundo, ajena a las preocupaciones de los demás. «Estará aquí en unas horas», continuó Javier. «Los agentes la están trayendo de vuelta». Mientras la noticia se asentaba, sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareé. Sofía estaba a salvo. Mi recuerdo había sido crucial para encontrarla rápidamente. Pilar se acercó a mí, sus ojos rojos e hinchados. «María», dijo suavemente, «no sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti». Le di una pequeña sonrisa. «Lo importante es que Sofía está bien». Mientras la familia celebraba y se preparaba para el regreso de Sofía, me mantuve un poco apartada, observando la escena. La alegría era palpable, pero yo no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Había ayudado a salvar a esta familia, pero ¿qué pasaría ahora? ¿Volvería todo a ser como antes? Con el amanecer filtrándose por las ventanas, me di cuenta de que, aunque Sofía estaba a salvo, mi propio futuro seguía siendo incierto. La casa estaba llena de alegría y alivio cuando Sofía finalmente cruzó la puerta. Todos se abalanzaron sobre ella, abrazándola entre lágrimas y risas. Yo me mantuve al margen, observando la escena con una mezcla de emociones. Sofía, con su característico despiste, parecía genuinamente sorprendida por toda la conmoción. «¿Pero qué pasa?». «Solo fui a meditar unos días», dijo, mirando confundida a su alrededor. Javier, entre risas y lágrimas, le explicó brevemente la angustia que habían vivido. Sofía palideció al darse cuenta del caos que había causado involuntariamente. «Lo siento tanto», murmuró, abrazando a sus padres. «Nunca pensé que». Fue entonces cuando me vio. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿María? ¿Qué haces aquí?».
Antes de que pudiera responder, Pilar intervino. María nos ayudó a encontrarte, cariño. Ella recordó el convento del que le habías hablado. Sofía me miró con gratitud, pero también con confusión. Claramente, no estaba al tanto de lo que había sucedido en su ausencia. Mientras la familia continuaba su emotivo reencuentro, noté que Pilar y Antonio intercambiaban miradas. Finalmente, Pilar se acercó a mí y me tomó suavemente del brazo. María, ¿podemos hablar un momento?, preguntó en voz baja. Asentí y la seguí hasta un rincón de la sala, donde Antonio se nos unió. Sus rostros mostraban una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. María, comenzó Pilar, con lágrimas en los ojos, lo que te hicimos, es imperdonable. Antonio asintió, su voz quebrada por la emoción. Nos comportamos de una manera cruel e injusta. No hay excusa para ello. Estábamos pasando por dificultades financieras, continuó Pilar. Teníamos miedo de que lo descubrieras y actuamos de la peor manera posible. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Todo el dolor y la confusión de los últimos días volvieron a mí con fuerza. ¿Dificultades financieras?, repetí, incrédula. ¿Me echaron de mi propia casa por eso? Ambos bajaron la mirada, avergonzados. Fue un error terrible, dijo Antonio. Estábamos desesperados y no pensamos con claridad. Mientras procesaba sus palabras, mi mirada se dirigió hacia Javier, que estaba al otro lado de la habitación, aún abrazando a Sofía. Él me miró brevemente, pero desvió la mirada rápidamente. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda la ira, el dolor y la confusión de los últimos días cristalizaron en una súbita claridad. Aprecio su disculpa, dije lentamente, pero lo que todos hicieron, no es algo que pueda perdonar fácilmente. Miré directamente a Javier, que ahora me observaba con una mezcla de culpa y miedo. Y tú, dije, alzando la voz lo suficiente para que me oyera, te quedaste en silencio mientras tu familia me trataba como basura. No hiciste nada para defenderme. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Todos los ojos estaban puestos en mí. He pasado días preguntándome qué hice mal, qué pude haber hecho para merecer tal trato, continué. Pero ahora me doy cuenta de que el problema nunca fui yo. Fueron ustedes. Con una calma que no sabía que poseía, me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Me alegro de que Sofía esté a salvo. Pero hice un gesto abarcando la habitación, esto se acabó. No puedo seguir en un lugar donde no me respetan ni me valoran. Y con esas palabras, salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí. El sol de la mañana me recibió, cálido y brillante, como una promesa de un nuevo comienzo.